Esto solo para recapitular. Cuando tengan varias y quieran, de nuevo, guardar todas esas ya como un archivo específico que les sirva para subirlo a internet, como por ejemplo Flickr, seleccionan todas las imágenes del carrete, vuelven a dar clic derecho y buscan la opción que diga guardar imágenes, ¿no? Save images. Y nos va a salir este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo, Natalia pregunta, ¿los videos se pueden guardar? Los tendrías que descargar, creo, de internet. Ahorita vemos. Entonces, primero tienen que seleccionar el folder de salida, o sea, dónde se van a guardar. Pueden crear un folder, etcétera. O sea, crear folder nuevo en su escritorio, en el mismo folder donde está. Pueden cambiar el nombre. Y aquí lo importante es elegir en este apartado la extensión del archivo. Porque aquí, vean, nos salen distintas opciones. Pueden ser DNGs, que son estos archivos que les digo que son RAW como estandarizados, JPGs, TIFFs, que son archivos sin compresión, PSD, que también son formatos que no tienen compresión, pero que pertenecen a Adobe, o PNGs, que son archivos que también respetan ciertas transparencias y también son pensados para Internet. Entonces, supongamos que son para Flickr, entonces eligen JPG y aquí les va a salir las opciones de JPG, ¿no? Yo aquí lo que siempre les digo que pueden cambiar es, si quieren un JPG para internet que sea ligero y que, o sea, que se siga viendo bien, pero que sea ligero, aquí en este apartado donde dice calidad, normalmente la calidad máxima es 12. Yo creo que ahí fácilmente pueden poner una calidad 8. Esto va a comprimir más, va a hacer que el archivo sea más ligero, va a degradar un poco la imagen a nivel visual, pero para internet es suficiente, ¿no? O sea, se va a seguir viendo suficientemente bien y aparte va a ser ligero. Y lo otro que tienen que cambiar forzosamente es en este apartado que dice Color Space o espacio de color, tenemos que elegir, como habíamos comentado anteriormente, que el espacio de color tiene que ser Super RGB, sRGB. Entonces, en automático, no importa lo que hayamos tenido, las opciones que hayamos tenido fuera de esta ventana, el Camera Raw va a interpretar eso, va a hacer la conversión al espacio de color Super RGB, que es el espacio de color adecuado o correcto para Internet. El Super RGB solamente existe en 8 bits, entonces les va a reducir la profundidad de color a 8 bits. Y en este momento ustedes ya podrían darle guardar. Encima de eso, aquí abajo pueden decirle, ¿sabes qué? Quiero cambiar el tamaño de imagen, ¿no? Pues, ¿para qué subo imágenes de 24 megapíxeles a Internet? Entonces pueden ponerle Resize to Fit y tienen varias opciones, que es, pueden elegir el lado largo y decir, pues quiero que el lado largo mida 1000, ¿no? 1000 píxeles, no importa que la foto sea horizontal o vertical. O pueden irse por megapíxeles y decir, bueno, quiero que las fotos sean de 2 megapíxeles, por decir algo. Y sin importar las dimensiones, el recorte que hayamos hecho va a calcular que más o menos tenga 2 megapíxeles para guardarlo. Entonces, esto sirve mucho sobre todo para reducir tamaño, peso. Porcentaje, pueden decir, pues quiero que sea del 25% del tamaño real, ¿no? Que pues para Internet está bastante bien. Al final aquí pueden agregarle esto que se llama Sharpen for Screen, que es que, o sea, que les va a hacer un proceso automático para agregar un poquitito de nitidez, ¿no? Esto pueden o no agregarlo, pero con todo lo demás ya tendríamos como imágenes bastante reducidas, ¿no? Entonces, mientras un RAW pesa, no sé, 25 megabytes y ya que lo guardamos en PSD les pesa 80 o 90, si los guardamos así, cada imagen les va a pesar menos de 1 megabyte, ¿no? O sea, el 25% del tamaño en JPG comprimido les puede pesar kilobytes. Entonces eso pues ya es bien fácil mandarlo y subirlo todo de un solo jalón. ¿Va? Ahí, bueno, si quisieran hacer el proceso, le tendríamos que dar aquí donde dice Save y en la esquina inferior izquierda justamente aparece la cantidad de fotografías que faltan por procesar. Ahí dice Remaining 10 y poco a poco va a ir decreciendo, ¿no? Ahorita ya le quedan 7 por procesar. Entonces, vean, esta que ya es el JPC pesa 382 kilobytes, mientras que el original pesaba 28 megas, ¿no? Estamos hablando de un peso completamente distinto. Ok. Entonces, eso es para ayudarlos a agilizar su proceso. Entonces, vamos a abrir alguna de estas fotografías ya para entrar directamente a Photoshop. Cuando yo le doy en el botón de Open, la ventana de la interfaz del Camera Raw se cierra y ahora ya estoy directamente en Photoshop.
Esta es la interfaz tradicional de Photoshop. Y si yo abriera ahorita en este momento Photopea, que es la opción que tienen en línea, la estoy abriendo aquí en otra pestañita. Bueno, o sea, el espacio va a depender definitivamente del tamaño de la resolución de su pantalla. En este caso, como la resolución que puse está un poquito baja, pues ocupa mucho espacio. A ver, vamos a hacerle actual size. A ver si eso mejora. Ah, ahí está, mejor. Lo voy a hacer un poquito más lejos. Entonces, esto es Photopea, esto es Photoshop. En realidad, serían como bastante similares en cómo están distribuidas las cosas. De nuevo, Photopea es una copia de Photoshop. Entonces, a partir de este punto, los que no tengan Photoshop o que hayan descargado la versión de prueba, pueden utilizar Photopea para procesar sus imágenes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia va a ser que si yo, por ejemplo, aquí abro un archivo RAW, me voy a ir a muestras y voy a agarrar exactamente la misma foto que es... ¿Dónde está? Esta. Open. La diferencia es que Photopea siempre se va a tardar un poquito más en cargar las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso se está haciendo a distancia. Y vean, cuando yo abro un RAW en Photopea, las únicas opciones que me da en el RAW Photopea son temperatura de color, me da tinte, que es básicamente para corregir balances de blancos como vimos allá. Y aparte de eso, solamente vamos a poder corregir la exposición y el contraste, ¿no? Entonces, pues hay una gran diferencia entre lo que puedo hacer en este programa y lo que puedo hacer directamente en Photoshop, ¿no? Pero supongamos, o sea, lo voy a abrir nada más para que vean. Entonces ahí está, ya lo abrí en ambos programas. A partir de este punto, cualquiera de las indicaciones que voy a dar, que son básicas, las pueden hacer en cualquiera de las dos plataformas. Entonces, no vimos el Adobe Camera Raw en su totalidad. Hay forma de trabajar partes de la escena de manera selectiva, pero como no todos tienen acceso a el Adobe Camera Raw, es más fácil que explique esas correcciones selectivas desde Photoshop. Entonces, ¿cómo se trabaja en Photoshop? Nosotros vamos a trabajar de una forma que le dicen paramétrica. Un trabajo paramétrico significa que todos los filtros, todas las correcciones y decisiones, así como en el Camera Raw podíamos regresar en cualquier momento a modificarlas, en Photoshop vamos a hacer lo mismo. Vamos a estar trabajando como todos los filtros de manera paralela. Nosotros vamos a poder visualizar en Photoshop cómo estamos afectando la imagen, pero nunca se le va a estar aplicando de manera real esas modificaciones a la foto, por lo que nosotros podemos llegar, borrarlas o cambiar nuestras decisiones en cualquier momento. Entonces, voy a empezar rápidamente por explicar la interfaz de manera muy sencilla. Del lado izquierdo tienen las herramientas, vamos a revisar algunas. En la parte de arriba tenemos los menús principales y lo más importante para mí en este caso es del lado derecho vamos a tener distintas pestañitas. Podemos tener, por ejemplo, aquí un histograma o un navegador que nos permite justamente saber dónde estamos ubicados dentro de la imagen. Y lo más poderoso, a mi parecer, de Photoshop es una ventanita aquí abajo, una pestaña que dice Layers, o si está en español debe decir capas. Y esto de las capas es como lo más importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros vamos a empezar a tomar esas decisiones. Entonces, de entrada, yo voy a buscar dentro de esta ventanita de capas, en la parte inferior, vamos a encontrar unos iconitos. Quizá no se alcance a ver muy bien en pantalla, pero hay un icono que es un círculo que es mitad negro, mitad blanco. Si yo le doy clic a ese círculo, me sale toda una lista de correcciones. Y en este caso nos vamos a ir a la más básica, que es una que dice niveles, levels. Y le vamos a dar clic. Los voy a poner acá afuera. Ahí está, para que se vea. Cuando yo doy clic en niveles, en mi pestañita de capas, aparte de mi imagen fotográfica, que es una capa que se llama background, va a aparecer un segundo nivel que está arriba, es una capa. ¿Cómo funcionan las capas? Pues igual que en el mundo físico, piensen que son hojas. Mi fotografía en este momento está hasta abajo y ahorita encima de mi foto hay una capa, que es una capa
de modificación o de corrección. Esta capa va a tener como dos apartados. Un apartado que es como un cuadrito del lado izquierdo, que si yo le doy doble clic, me debe de mostrar como los parámetros que este filtro tiene para modificar la imagen, y del lado derecho un cuadro que es perfectamente blanco, que es la máscara. Ahorita vamos a ver para qué funciona. Entonces, primero me voy a ir a las modificaciones, ¿no? Si no las veo, les voy a dar doble clic. Y aquí es donde me aparece esto que se llama niveles. Entonces, ¿cómo se corrigen los niveles? Los niveles van a tener... ¿Se alcanza a ver este cuadrito más o menos bien? Sí. Ok. Entonces, tenemos un histograma, que esto pues deberían ya de recordarlo y reconocerlo desde sus cámaras hasta ahora en el programa, etc. Y vamos a tener tres triangulitos. Vamos a tener un triangulito que está del lado izquierdo, que es negro, un triangulito que está en medio, que es la gama, que es el gris, y un triangulito del lado derecho, que es blanco. Estos se llaman los inputs. ¿Qué significa esto de los inputs? Bueno, significa que donde se ubique este triángulo, porque lo puedo dar clic y lo puedo mover, lo puedo reubicar, todo lo que quede de ese triangulito hacia el lado izquierdo se está convirtiendo en un negro absoluto. Lo mismo va a suceder con el blanco. Si yo lo muevo mucho a la izquierda, todo lo que esté de esa posición hacia la derecha se van a convertir en blancos totales. Hay imágenes que de repente, voy a hacer nada más un ejemplo rápido para que esto se entienda, porque si no tengo que abrir otra fotografía. Pero hay imágenes que de repente ustedes van a abrir y van a ver cómo la curva, que es la información graficada dentro del histograma, no va a llegar hasta el lado izquierdo ni hasta el lado derecho. Esto significa que pues, quizá una imagen de poco contraste y toda la información está concentrada al centro. Entonces, normalmente lo primero que nosotros tenemos que hacer en esos casos es tomar nuestro input de negro y ajustarlo a la base de la curva. Tomar nuestro input de blanco y ajustarlo a la base de la curva, si es necesario. Si no, no pasa nada, ¿no? Esos son como el primer ajuste. Y posteriormente, ya que nosotros designamos el valor máximo de negro, que de nuevo es donde está ubicado este triangulito, y el valor máximo de blanco, que es donde está ubicado este, y mi imagen, como en este caso todavía está muy oscura, entonces yo agarro el triangulito de la gama y lo puedo mover hacia un lado o hacia el otro para justamente aumentar o disminuir la luminosidad aparente de esa fotografía, ¿no? Esto que acabo de hacer no solamente se puede hacer, digamos, en general, sino se puede hacer por canal. Y esa es una de las formas que algunas personas prefieren trabajar los niveles. ¿Y eso cómo se hace? Aquí arribita hay un apartado que dice RGB. Pero si le damos clic se despliegan las opciones de los tres canales, ¿no? Rojo, azul y... rojo, verde y azul. Yo podría ajustar el input y el output, o sea, revisar estos tres canales y ver cuáles están cubriendo la totalidad de mi histograma y cuáles están quedando cortos. Ok, va de nuevo, Natalia. Rapidísimo y regresamos. En la parte inferior derecha de la... no te preocupes. De la pestaña de capas hay un circulito que es negro con blanco. Y sale, cuando le das clic sale una lista y tienes que buscar la corrección que dice niveles. ¿Va? Entonces aquí, vean, ahora voy a ajustar rápidamente por cada una de las capas el input y el output del blanco y del negro. Y esto lo que vas a generar, de nada, es que, sobre todo cuando tenemos como algún blanco por ahí neutro, o tenemos luces blancas, que la imagen como que se neutralice. Y yo puedo combinar la corrección de cada una de estas con la corrección final de los tres canales conjuntamente, que es el RGB. Entonces corregí cada uno de estos canales individualmente y después me voy a ir al RGB para aumentar la luminosidad. Y ya.
O sea, esta es mi corrección de niveles, ¿no? Así estaba, así quedó. Ahora, vamos a ir, aparte de niveles, vamos a ir de nuevo a la parte inferior derecha, dar clic en el círculo blanco con negro, y ahora vamos a elegir la opción que se llama curvas. Entonces, ¿se acuerdan que en cámara RAW también había curvas? Y habíamos hablado de una curva de tacón, que era justamente poner como un ancla, subir la luminosidad de las luces altas y bajar la luminosidad de las luces de las sombras. Entonces, aquí lo que a mí me gusta de hacer las curvas o del contraste aquí más que en cámara RAW es que del lado izquierdo vamos a tener unas herramientas. Y hay una herramienta que es una manita. Si yo elegí esa manita, cuando salgo de la ventanita ese filtro y me pongo sobre la imagen, me aparece como un gotero. Y mientras yo me voy moviendo sobre la imagen, puedo ver cómo sobre la curva aparece un puntito que me está indicando esa posición en la que yo estoy ubicado actualmente, qué nivel de luminosidad tiene. Entonces, ¿cómo se utiliza esta manita? Por ejemplo, yo en este caso quiero que las nubes ya no se oscurezcan más, ¿no? Entonces voy y me voy a poner sobre las nubes en un lugar ahí medio grisecito claro y voy a dar clic. Y cuando yo di clic ahí, en automático sobre la curva ya me apareció un primer punto. Ese punto no lo voy a modificar porque, de nuevo, es un punto que yo estoy anclando. No quiero que los blancos se vuelvan más blancos. Pero quiero que algunas zonas se vuelvan más claras. Entonces, con mi gotero voy a ubicarme sobre esas zonas que quiero que sean más claras. Por ejemplo, puede ser este segmento de tierra ahí un poquito beige, pero quiero aclararlo. Entonces voy a dar clic y sin soltar ese clic voy a subir el mouse y puedo ver cómo estaría yo aumentando la luminosidad, ¿no? Y si regreso a mi filtro, puedo ver cómo se generó un punto y ese punto se subió y está cambiando los valores de la imagen. Entonces yo de esta manera me podría ir como segmento por segmento diciendo, quiero que esto sea un poco más oscuro para ganar un poquito más de contraste. Ahí está, ¿no? Y encima de eso, yo puedo hacer más de una curva de contraste. O sea, yo podría tener como esta primera curva que es como una primera corrección, pero aparte de eso, puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero otra. Y en la otra como que quizá arreglé un poquito los contrastes, etcétera, general, pero en esta es donde le voy a dar como la cuestión estilística, entonces ahí sí voy a decir, a ver, quiero aumentar la luminosidad un poco de aquí, bajar la luminosidad en las nubes, quizá, digo, estoy haciendo algo muy exagerado para que también se alcance a ver allá. Y decir, ok, por ahí me gusta, ¿no? Así, algo así. Entonces, de repente, estoy dividiendo el proceso de contraste en un contraste primario y en un contraste secundario, ¿no? No lo tienen que hacer necesariamente como yo, solamente es para que entiendan que estas capas se pueden ir acumulando las unas encima de las otras. Entonces, pues en las curvas, ya vieron, ustedes pueden elegir exactamente una tonalidad y cambiar el valor lumínico e ir anclando distintos puntos. Necesitan tiempo para checar. Estos son como los filtros o las correcciones más básicas. ¿Quieren que les dé tantito tiempo para que lo revisen? Para que se lo apliquen a alguna de sus fotos. Sí, igual sí. Ok. Entonces vamos a dar 2 minutos para que apliquen niveles y curvas, ¿va? Ok. Entonces, vamos a seguir checando de nuevo los filtros o las correcciones más comunes. Yo tengo una pregunta. Adelante, dime, Natalia. ¿Cuál es la diferencia como entre este proceso que nos estás enseñando a, no sé, como abrir Photoshop y entonces, no sé, poner el tamaño de tu imagen, meter la imagen y editarla desde... ya ves que cuando le picabas imagen ahí podías como cambiarle
pues no sé, como el contraste y como todas esas cosas, para, como a esta manera que nos estás enseñando, que supongo que son como 2 vías para llegar a algo parecido. Algo bastante similar. Lo que dice Natalia es que nosotros ahorita estamos seleccionando los filtros desde la esquina inferior derecha, ¿no? Pero si ustedes tienen seleccionada la capa de su imagen y van al menú de la parte superior que dice imagen y a la sección de ajustes, van a ver que se despliega un menú que tiene básicamente las mismas opciones. ¿Cuál es la diferencia y por qué lo hacemos de esta otra forma? Porque vean, aquí aparecieron los niveles, ¿no? Yo podría hacer exactamente lo mismo que hice. La diferencia, Natalia, es que aquí, cuando yo hago, o sea, todas estas modificaciones, voy a hacer lo que sea, ¿no? Solo para que sea evidente, ¿no? Y supongamos que ya hice la corrección y le doy OK. Para deshacer esa decisión, yo forzosamente tengo que hacer undo o command o control Z. Mientras que si yo lo tengo estructurado como les estoy mostrando y en algún momento dicen, ay no, esa corrección de niveles no me gustó, pueden seleccionar esa capa y borrarla. Y ya. Oh, es que yo siempre lo hacía al revés y creo que sí es más práctico esto. Qué bueno. Es más práctico en un sentido, menos práctico en otro. Es más práctico porque esta forma de trabajar, que de nuevo se llama paramétrica, nos permite tomar un montón de decisiones que nunca son definitivas. O sea, nos podemos arrepentir en cualquier momento. Es menos práctica porque cuando tú guardas esta fotografía en formato TIFF o PSD para que se mantengan las capas, porque si la guardas en JPG las capas desaparecen, sino que es una imagen que está en proceso o simplemente es tu original y quieres mantener esas 15, 20 capas que haces, porque hay veces que puedes llegar a ese nivel de capas, el archivo resultante pesa un montón, ¿no? O sea, se pueden volver muy, muy, muy pesadas. Ahorita vamos a ver. Entonces, esa es la desventaja de trabajar así. O sea, por lo general yo recomiendo que por eso tengan como un archivo RAW o su original y después tengan un archivo que va a ser su archivo maestro, que en este caso sería este que tiene todas las capas por separado para que nosotros podamos regresar y se guardan esos dos. Todas las versiones posteriores, abro mi archivo maestro y exporto para Flickr, exporto para Instagram, para lo que sea, y esa exportación, ya que la subí a internet, ya la borro de mi computadora para que no me ocupe mucho espacio, ¿no? Hay que evitar tener 40 copias de la misma fotografía. Entonces, voy a continuar, ¿vale? ¿Alguna otra duda? No. Acá voy a regresar de nuevo a esta forma de trabajo paramétrico y ya vimos que venían niveles y curvas. Hay aquí una opción que dice Brightness y Contrast, que yo les recomiendo que no utilicen, ¿no? Por un poquito lo mismo que hablábamos la vez pasada, que es como un contraste que no me permite a mí decirle a partir de qué punto o cuáles son las tonalidades que yo quiero aclarar, sino que lo decide en automático. Y el brightness, pues también es un poco lo mismo, le va a aumentar la luminosidad a toda la imagen de manera homogénea. Entonces, esos filtros yo no los recomiendo. Si, por ejemplo, yo me fui un poquito en orden, ¿no? Pero a esta imagen, como estaba un poco subexpuesta, lo primero que tuve que haber hecho quizá fue elegir el filtro que dice Exposure, exposición. Y aquí en Exposure yo tuve, ya hice dos, ¿no? Yo tuve que haber seguramente primero cambiado los valores de exposición y aquí intentar sobre todo que las luces altas no se... Perdón. No se aplanen. Ay, espera. Mi Photoshop está empezando a sufrir, no sé por qué. Ahí está. Pero yo pude haber corregido quizá un poquito la exposición desde aquí. Pero bueno. Después de este primer segmento, que es niveles y curvas, que es lo principal, vamos a tener opciones que también ya vimos en el cámara RAW, entonces no me voy a detener tanto, las vamos a ver rápidamente, como puede ser vibración, hue saturation. Voy a activar todas mis otras capas. Y vean, aquí tengo justamente esos mismos dos sliders, que van a hacer pues lo mismo que hacían en el cámara RAW. Hay muchas cosas que están repetidas. Entonces, lo pueden hacer aquí o allá, depende de cada quien.
Normalmente si ya lo hicieron en uno, pues no es necesario que lo hagan en el otro. Pero ven aquí, pues también puedo aumentar un poquito la vibración y si quisiera también un poquito la saturación. Y en el siguiente filtro, que es de Hue Saturation, voy a tener justamente las mismas opciones para controlar los colores de manera individual o de manera colectiva. En esta ventanita dice Master. Si yo aquí cambio el Hue, pues voy a cambiar, digamos, las coordenadas cromáticas de todas las tonalidades, ¿no? Si aumento la saturación también de todo. Y aquí también puedo cambiar la luminosidad por tonalidad. Entonces aquí también lo padre es que igual que en el Camera Raw, si en ese ventanita que dice Master yo doy clic, puedo seleccionar el rango de los rojos, el rango de los amarillos, los verdes, los cianes, los azules o los magentas y trabajar de manera selectiva. O seleccionar esta manita, como vimos en curvas, la selecciono y yo con el gotero elijo exactamente el color y le digo, ok, quiero trabajar sobre esta gama de azules. Entonces, ya que le di clic, ya se seleccionaron los azules o los amarillos o los magentas, lo que quieran, y ya pueden cambiar la saturación de una sola tonalidad o el hue de una sola tonalidad, como veíamos anteriormente, ¿no? Lo voy a eliminar porque lo que hice fue una cosa muy salvaje, pero más o menos creo que les queda más o menos claro, ¿no? ¿Alguna duda de vibración y saturación aquí? No. Ok. Aparte de la vibración y la saturación, pues vamos a tener muchos otros filtros, no los vamos a ver ahorita todos, pero hay uno que es muy importante, que es este que se llama Black and White, que igual que como vimos en cámara RAW, me va a permitir convertir o controlar las luminosidades por cada uno de los canales o de los colores que tengo disponibles para tener más control sobre el resultado final de mi imagen en blanco y negro. Black and White. Aparte del blanco y negro, tengo este que se llama Photo Filter, que para los que estén trabajando en analógico y estén digitalizando y tengan problemas con temperaturas de color, les va a funcionar mucho, porque justamente tiene opciones de filtros cálidos y filtros fríos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer que algo, una foto que está muy azul, se vuelva un poquito más cálida, tienen aquí opciones de filtros de amarillos, de distintas gamas de amarillo, y también tienen filtros para hacer que la imagen sea un poquito más fría, ¿no? Y tienen ahí una barrita de densidad, o si se quieren poner ahí muy, por ejemplo, si quieren poner ahí muy alternativos, pueden poner así filtros para que todo sea de los distintos colores primarios y le pueden dar ahí para que preserve la luminosidad. O sea, esto significa que el blanco se quede como blanco o que pues más bien el blanco se convierte en el máximo rojo o el máximo azul, etcétera, ¿no? Tienen aquí toda la gama de colores. Azul, por decir algo. Entonces, bueno, originalmente esto está pensado para corregir balance de blancos, ¿no? Aparte de esos, ¿qué otros son importantes? Pues en realidad hay como otras opciones como el color balance, que esto es para lo mismo que vimos en como gradación de color, si quisieran agregar dominantes a una parte de la imagen, digamos, lumínica, pueden irse al que dice balance de color y eligen las sombras y le agregan una dominante a las sombras. Se van a los medios tonos y también con estos tres sliders pueden jugar para encontrar ahí alguna tonalidad que les guste. Vamos a darle algo así.
Y bueno, hay otras opciones como, no sé, invertir para que les negativice. Hay para posterización. No sé, hay algunas cosas que la verdad a mí ya no me parecen como muy útiles, ¿no? Pero, de nuevo, con tiempo las pueden ir revisando. Ahorita solo checamos las principales. Entonces, bueno, básicamente aquí lo que yo tengo, pues, es un conjunto de, voy a levantar aquí tantito, de filtros que yo puedo, vean ahí, activando y desactivando el ojito, yo puedo volver a visualizar mi imagen y de manera muy sencilla decir, a ver, ¿cómo estoy afectando? ¿Cómo este filtro está afectando? Pues solamente tengo que activar y desactivar el ojito, ¿no? Para ver qué es lo que está haciendo cada uno de esos filtros. ¿Hasta aquí dudas? Porque va a empezar la parte un poquito más Ay, no, laboriosa. pero suena tenebroso eso. No, no, todo fácil. Entonces, estas fueron correcciones generales. Cada uno de estos filtros afectó a la imagen en su totalidad, ¿no? Completamente. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero aplicar ciertas correcciones solamente en algún segmento de la imagen? Pensemos ahorita, no sé, en las nubes. Voy a quitar algunos de estos filtros porque quizá me engolosiné. Voy a quitar estos dos. Me voy a quedar así, ¿no? Here, saturation. Más o menos ahí. Esas nubes, por ejemplo, en este, tienen información de grises, pero me gustaría quizá que fueran más evidente, ¿no? Que se viera más el contraste dentro de esas nubes. Entonces, lo que yo puedo hacer es aplicar, por ejemplo, en este caso, un filtro de curvas, pero de entrada no le voy a hacer caso a toda la imagen. Me voy a concentrar en cómo este filtro de curvas va a afectar solamente a las nubes. Entonces voy a agarrar mi manita, voy a detectar ahí el gris más oscuro de las nubes, voy a dar clic y lo voy a oscurecer, ¿no? Y vean, obviamente se está oscureciendo toda la imagen, pero ahorita no me estoy concentrando ni en el cielo ni en la montaña, me estoy concentrando solamente en el contenido de las nubes. Y lo voy a llevar hasta un punto donde a mí me parezca que está bien, ¿no? Digamos ahí. Las nubes ya se ven con mucho más detalle que antes, pero afecte todo. Entonces, ¿cómo hago para que esa modificación no subexponga el resto de mi imagen? Ok. Ahí es donde, en lugar, vean si le doy doble clic al cuadrito izquierdo, en lugar de trabajar sobre las propiedades o sobre el filtro, voy a seleccionar con mi mouse el recuadro blanco. Ese recuadro blanco, voy a desaparecer esto, es la mascarilla, es una máscara. Ahorita voy a hacer algo para que sea muy evidente, pero esa mascarilla, donde esté blanco, significa que este filtro, porque están ligados y por eso ahí hay un iconito como de cadena, significa que este filtro se va a aplicar al 100% en todo lo que sea blanco. Yo puedo presionar la tecla de Alt y presionar la mascarilla y veo que mi mascarilla es completamente blanca. Voy a volver a presionar Alt, clic y ya. Si yo pinto sobre esa mascarilla con un pincel, voy a irme del lado izquierdo y dentro de mis opciones voy a buscar una que dice brush o pincel. Y ya que yo tengo mi pincel, voy a seleccionar ahorita, para que sea muy evidente, un negro absoluto para que ese pincel pintara como si fuera negro. Y si me pongo sobre la imagen y doy clic derecho, puedo definir el tamaño del pincel y la dureza del pincel. Ahorita lo voy a poner así un poco exagerado para que se vea. Y voy a pintar. Me voy a acercar un poco a ver si lo alcanzan a notar. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que yo no estoy pintando como tal sobre la imagen, estoy pintando sobre la mascarilla. Y si se fijan, aquí de nuevo en mi ventanita de capas, esa mascarilla que antes era toda blanca, de repente ya tiene una mancha negra. Me voy a alejar y le voy a dar Alt clic a la mascarilla para que vean. Esta es la mascarilla. O sea,
es justamente algo medio transparente, ¿no? O sea, lo blanco es donde el filtro se está aplicando al 100%, lo negro, absolutamente negro, es donde el filtro ya no se está aplicando. Ahora, bueno, esto es terrible, ¿no? Lo que yo acabo de hacer es, o sea, demasiado evidente. Pero entonces, en lugar de pintar con un negro absoluto, lo que yo voy a hacer es bajar la opacidad de mi pincel. Y aquí, cuando yo tengo seleccionada la herramienta de pincel, se despliegan en la parte superior las opciones de esa herramienta y hay una que dice Opacity. Entonces, yo puedo bajar un poco la opacidad de mi pincel. Vamos a darle, no sé, un 20%. Y aparte, voy a dar clic derecho y voy a cambiar la dureza de mi pincel. ¿Cuál es la diferencia entre un pincel duro y un pincel que tiene, o sea, un pincel duro es esto, un pincel suave es esto? Alcanzan a ver cómo hay como se difuminan los bordes, ¿no? Entonces, yo voy a decirle que quiero que el pincel tenga las orillas muy suaves. Voy a bajar la opacidad como al 20%. Y entonces aquí yo podría empezar a pintar. O bueno, ¿saben qué? Voy a empezar así, al 100%. Y voy a intentar no meterme mucho con las nubes. Voy a pintar todo lo demás. Digo, ahorita les voy a enseñar una forma más fácil de hacer esto, ¿no? Pero es solamente para que quede más o menos claro. Entonces ya, yo pinto todo, absolutamente todo lo demás. Y ya, o sea, yo me tendría que aquí meter un poquito con el detalle, ¿no? Que es pintar los bordes para que no se vean como esos halos tan oscuros. Puedo cambiar aquí el tamaño de mi pincel, dependiendo de lo que vaya necesitando, para quitar todos esos azules que no se ven naturales. Aquí voy a crecerlo, un poco así. Siempre con el pincel así súper suave, pintando todo lo que crea que hace falta, bajando un poquito la opacidad y meterme quizá al detalle, solamente hasta que ya no detecte esos halos de azul muy oscuro. Y pues ya que más o menos terminé, voy a pintar un poquito más las montañas. Y yo, vean, activo y desactivo. Básicamente lo que hice fue aplicar ese filtro solamente en las nubes. Y si yo veo, le doy de nuevo Alt-clic a mi mascarilla, puedo ver cuáles fueron esas decisiones que yo tomé. Todo lo que está blanco, de nuevo, se está aplicando el filtro al 100%, lo que está totalmente negro se está aplicando al 0%, y todo lo que se ve en tonalidades de grises se está aplicando con cierto porcentaje dependiendo del nivel de gris, ¿no? ¿Aquí dudas? Nope. Entonces, esto significa que yo normalmente hago una corrección general y después me puedo meter a hacer correcciones específicas. O hay mucha gente que de plano enmascarilla parte de la imagen y trabaja por segmentos, ¿no? Va trabajando por segmentos. Si en algún momento, o sea, sienten que este filtro o esta corrección fue demasiado agresiva, siempre pueden una de dos, o regresar a las opciones del filtro, o sea, para cambiar estos valores, o aquí mismo en la ventanita de las capas hay una opción que dice opacidad, y en esta opción que dice opacidad, ustedes también pueden cambiar la transparencia de esa capa. En este caso sería la capa que dice curvas número 3 y yo puedo bajar un poquito la opacidad si es que siento que
la corrección fue demasiado agresiva, ¿no? Entonces, a ver, antes de que los deje hacerlo para que salgan las dudas, lo voy a repetir, pero ahora con la montaña, ¿no? Supongamos que ya digo, las nubes ahí me gustan. Va. Ahora voy a trabajar quizá el contraste de la parte de las montañas. Me gustaría que fuera todavía, hubiera más contraste. Entonces voy a agarrar otra capa de curvas y voy a aumentar el contraste. De nuevo, lo estoy exagerando un montón, ¿no? Pero es como para que sea muy evidente. Supongamos que así ya me gustó las montañas. Ok. Entonces, voy a agarrar mi pincel. Y ahorita, si le doy Alt-Click a la mascarilla, vean, o sea, está toda blanca, ¿no? Yo puedo... Esto es un shortcut, ya hay distintas formas de hacer esto, pero si yo doy Control-I o Comando-I, puedo hacer que esa mascarilla se convierta completamente en blanca. ¿Por qué? Porque es invertir, estoy como negativizando. Como lo que tengo seleccionada es la mascarilla, pues todo lo que es blanco se convierte en negro. Voy a presionar Alt para salirme de esta visualización. Y entonces ahora, como mi mascarilla es negra, puedo hacer lo contrario, que es voy a elegir mi pincel y mi pincel va a ser de color blanco. Entonces ahora más bien voy a pintar de blanco la zona que yo quiero afectar. ¿No? Ahí está. Supongamos que me pasé, me equivoqué y me fui. Bueno, o sea, pueden siempre hacer el control Z o, si se equivocaron, pueden elegir el pincel negro y corregir. O sea, pueden ir cambiando entre el pincel blanco que aplica el filtro y el pincel negro que lo va a borrar. Lo padre de esto, de nuevo, es que no tienen que dar control Z. O sea, ustedes pueden, con mucha precisión, decir, eso no tenía que ser, no sé, tienen aquí algo blanco y dicen, eso no tenía que ser blanco. Bueno, pues agarro mi pincel, lo pongo en negro y corrijo donde haga falta. Me pasé abajo, vuelvo a cambiar al pincel blanco y vuelvo a rellenar. O sea, no hay pierde. Pueden corregir, pueden equivocarse las veces que quieran y corregir de todas maneras. Ahora, supongamos que yo ya enmascarillé las montañas, ¿no? Y no sé ustedes, pero yo las veo muy magenta, ¿no? Entonces, quizá le quiero meter una corrección, no sé. Yo casi todo lo hago con curvas, ¿no? Entonces, me iría con curvas y me iría al color o al canal del rojo y metería un poquito de cian para contrarrestar un poquito esos valores tan rojizos. Y, por ejemplo, ya que yo tengo una mascarilla como esta, de la capa de abajo, yo la puedo copiar, o sea, no tengo que enmascarillar de nuevo. Si yo presiono la tecla de Alt, doy clic sobre la mascarilla que quiero copiar y la arrastro, de repente... caray, espera. RGB, red... Esto no debe haber pasado así. A ver, Alt. Ahí está. No sé qué pasó ahorita. Pero básicamente yo ya tengo una mascarilla de las montañas, entonces presiono la tecla Alt, selecciono esa mascarilla y la arrastro al siguiente filtro que yo utilicé y entonces ya me la duplica. No tengo que estar enmascarillando cada que hago una modificación, ¿no? Ya tengo una mascarilla para las montañas, tengo una mascarilla para las nubes y podría tener una mascarilla para el cielo, ¿no? Por decir algo. Entonces, vamos a darle 5 minutos.
porque me gustaría que intenten hacer esto con alguna de sus fotos. ¿Cómo verías únicamente la capa? Como... Sí, en tu teclado, bueno, la capa o la mascarilla, porque la capa en realidad La mascarilla, perdón. le das Alt y seleccionas el recuadro que está del lado derecho y puedes ver cualquiera de las mascarillas. Y si la quieres, o sea, si quieres quitar esa visualización, vuelves a presionar Alt y mientras lo mantienes presionado das clic y ya la vuelves a desactivar. Es que cuando yo le pico Alt y así, o sea, como me selecciona la imagen completa, no me pasa eso. A ver. Selecciona la capa, o sea, si es, no sé, la curva es 4, ¿no? No sé cuántas tengas. Presiona Alt, pero manténlo presionado. Y presiona dentro del recuadro, ya sea negro o blanco. Sí, me selecciona la imagen. La imagen. O sea, te selecciona la capa como si estuvieras dando clic sobre el nombre. No te... Sí, cuando veo como el movimiento que hice, me sale como cargar selección. Es un poco raro eso. No sé, o sea, y esta clase la he dado tanto para Windows como para Mac y no habría pasado. Tendríamos que checar que si hay algún otro botón, porque normalmente es con Alt o Option. A ver. Ah, sí, con Option me sale. Ok. Como que Entonces, sí. bueno. Jeje. Entonces quizá, o sea, todo lo que yo estoy diciendo que es con Alt, quizá lo vayas a tener que hacer con la tecla de opción. Porque aparte creo que en Windows hay una que dice Alt GR y creo que esa hace algo distinto. Esta Ok. estaba rara porque me seleccionaba la imagen completa, pero también como fragmentos de la imagen por dentro. Está raro. Ok. Hay que ver ahí qué es lo que estaba pasando. Y estás en layers, o sea, no estás en canales. ¿Cómo? Estabas en la pestañita de capas, sí. Sí, estaba haciendo exactamente lo mismo, pero cuando le picaba, bueno, yo tengo Mac, entonces cuando le picaba Command me salía algo distinto, que sería como el Alt. Bueno, si eres Mac debería ser Alt, pero bueno, depende. Si dice Option es que tu teclado ya tiene algunos años, porque creo que ya en las Macs nuevas ya no dice Option. Pero bueno, no importa. Entonces, ¿podemos continuar? ¿Sí? ¿No hay objeciones? Sí, todo bien. Vale. Entonces, esta es como la forma más tradicional de hacer una corrección. Y con esto, en realidad, digamos, pueden corregir cualquier imagen ya de manera selectiva, ¿no? De nuevo, en Lightroom y en Camera Raw se pueden obtener resultados similares con las que se llaman gradientes o también hay como pinceles. Pero, bueno, si alguien tiene duda al respecto, igual hay que buscar o les puedo explicar. Pero bueno, ya vieron que, o sea, una sola fotografía de repente puede tener una acumulación de capas bastante exagerada, ¿no? Y esto va a hacer que cuando nosotros guardemos la imagen, que es ahorita algo que me gustaría abordar antes de continuar, pues el archivo sea más pesado. Entonces, ¿cómo se guarda una imagen? Nosotros, bueno, tenemos distintas formas de guardar. En realidad podemos o guardar o dos, exportar. Entonces, si nosotros nos vamos a la menú de arriba superior donde dice archivo o file, nos vamos a encontrar con una opción que es guardar como. Ustedes son usuarios de equipos informáticos, entonces supongo que saben
lo que es un Save As, ¿no? Nosotros vamos a tener distintas formas o distintos formatos disponibles para guardar este archivo. Le van a cambiar el nombre en la parte de arriba. Y aquí abajo en Format, vean, aparecen varias opciones. Si este archivo es su archivo maestro, o sea, se va a convertir en su referencia, de aquí van a salir todos los otros, entonces hay que guardarlo en un formato que no comprima la imagen. Tienen de dos. Tienen o TIFF, que es un formato estandarizado que cualquier otro programa de imagen se los debe de poder abrir, o van a tener formato Photoshop, que es .psd. Cualquiera de los dos les respeta las capas y cualquiera de los dos va a tener un peso significativamente mayor que el RAW o que los JPGs, etc. Conviene usar Photoshop si utilizan aparte de Photoshop Lightroom y aparte utilizan Premiere y After Effects y todas las suites de Adobe. Es mejor Photoshop porque a veces, no siempre, pero a veces hace que los archivos resultantes sean un poquito más ligeros, ¿no? Pero si no, TIFF está perfectamente bien. Entonces, por ejemplo, le voy a dar aquí Photoshop. Lo voy a guardar en el escritorio nada más para que se vean muy rápidamente. Y aquí abajo del lado izquierdo voy a tener una barra donde me va a decir el proceso o el porcentaje que lleva de guardar ese archivo, ¿no? Ahora me voy a volver a ir aquí a la parte superior donde dice File y le voy a dar a Save As. Tengo que esperar a que termine de guardar. Save As y ahora lo voy a guardar en cualquier otro formato, por ejemplo un JPG. Y la diferencia es que cuando lo guardo en JPG me va a salir esta ventanita. Y esta ventanita justamente me va a preguntar qué nivel de compresión le quiero dar. Entonces acuérdense, entre 8, mínimo 8, si quieren algo ligero, máximo 12, pero va a pesar un poquito más. Entonces le voy a dar 8, le voy a dar OK, lo voy a guardar. Y esto solo lo hago para que ustedes vean aquí en el escritorio. El JPG va a pesar 5.1 megabytes, porque tiene bastantes megapíxeles. Y el PSD, vean, pesa 271 megabytes. Entonces estamos hablando de una diferencia muy tremenda, ¿no? Y no solo eso, sino que yo abro el JPG en Photoshop. El PSD, de nuevo, va a mantener todas estas capas para que yo pueda seguirlo trabajando, seguirlo modificando. Y el JPG ya se aplanó. O sea, todas estas capas se le aplicaron a la capa de la imagen y ya no hay manera de ir hacia atrás, ¿no? O sea, esto ya es una imagen que yo podría seguir trabajando, pero no conviene porque ya es un JPG, ¿no? No tengo toda la información de la profundidad de color que tiene la otra. Aparte de esa forma de guardar, hay otra que dice exportar. Entonces, aquí hay un apartado, digamos que es medianamente práctico, que se llama Save for Web, guardar para web. Y en ese Save for Web les va a abrir una interfaz que al parecer ahorita se está tardando. A ver si... Ahí está. Y en esta interfaz ustedes la pueden investigar un poquito. Le voy a dar aquí como Fitting View. Tienen el original, tienen la versión, o sea, como optimizada, el resultado, tienen las dos lado a lado, o si tuvieran como varias formas de exportación, tendrían hasta 4, ¿no? Ahí se ve muy degradada la imagen porque, de hecho, no la está guardando como en JPG, ¿no? La está guardando como en GIF, que es un archivo todavía más comprimido. Entonces, aquí ustedes pueden decirle, quiero que la guardes en JPG, y la diferencia es que les enseña el original y les enseña cómo sería el resultado ya para internet, ¿no? Entonces, aquí también pueden elegir la opción de convertir a Super RGB de manera automática. Pueden cambiar la resolución y si le dan Save, pues ya la van a poder guardar. O sea, son las dos formas que tenemos de obtener ahorita archivos que puedan subir a internet. Yo por lo regular pues simplemente le doy Save As y creo las versiones
necesarias. Entonces, guarden, o sea, lo que lleven avanzado, sí es que vale la pena guardarlo, ¿no? Si no, tampoco es imperativo, pero guarden el avance que tienen hasta ahorita para que podamos continuar un poco con las herramientas ya de edición de imagen. ¿Estamos listos? ¿Podemos continuar? Sí. Ok. Entonces, ahora vamos del lado izquierdo con las distintas herramientas. La herramienta de hasta arriba pues, es básicamente un puntero y sirve para mover las cosas. Dependiendo de qué capa tenga yo seleccionada, pues yo voy a poder mover mi foto, por ejemplo, que no es la mejor idea del mundo porque todas las capas ya están como ubicadas con respecto a la fotografía, ¿no? Pero en algunos casos, sobre todo si ustedes hacen fotomontajes o cosas así, pues van a estar moviendo pues, las distintas imágenes que hayan importado a este lienzo, ¿no? A ver. La segunda herramienta es una herramienta de selección. Y esta herramienta de selección también nos va a servir para copiar, para pegar cosas. ¿Cómo funcionan las herramientas de selección? Bueno, pues si le dan clic en la esquina inferior derecha de la herramienta, normalmente se despliegan las otras herramientas que vienen dentro de esta misma. Y en este caso hay una herramienta como para seleccionar de manera rectangular o elíptica. Las herramientas de selección, de hecho, están comprendidas no solamente por estas, sino por las dos herramientas de abajo. Esta herramienta, vean, o sea, son cosas perfectamente rectangulares o circulares. Ahorita vamos a ver para qué nos pueden servir. Después tenemos los lazos, que se llama herramienta de lazo, lazo poligonal y lazo magnético. Cada una de estas funciona más o menos de manera distinta. El lazo básicamente es una selección que ustedes dibujan sobre la imagen y donde suelten se une el punto final con el punto de inicio. El lazo poligonal, la diferencia es que más bien es como unir puntitos, son para selecciones como más precisas. Y finalmente el lazo magnético lo que hace es, de donde uno empieza, intenta detectar, sin que yo haga ningún clic, intenta detectar de manera automática los bordes. ¿Cómo encuentra los bordes? Bueno, por una cuestión de contraste o por una cuestión de color. Donde detecta que hay un negro junto a un blanco, pues en ese momento va a generar una línea. Si yo me aloco, pues vean, hace cosas un poquito extrañas. Ahorita explico para qué sirven las selecciones, ¿no? Y finalmente, la última herramienta de selección es esta, que comprende también tres subherramientas. Una es una herramienta que está basada como en inteligencia artificial, que es para detectar los objetos en automático. Ustedes seleccionan un área y Photoshop va a intentar determinar dentro de esa área cuál es el objeto que quisieron seleccionar. Tienen una que se llama Quick Selection Tool o selección rápida, creo que se llama, donde ustedes empiecen a pintar, como que va a detectar, por ejemplo, en este caso, como el azul, y va a intentar como seleccionar todo eso. Y si yo cambio de uno a otro, pues como que intenta colorear. Esto es, de nuevo, como detectar superficies y decir, si pinté sobre lo negro, pues es que quiere seguramente el usuario seleccionar toda esa parte negra y lo voy aumentando o lo voy agregando más bien a la selección. Y finalmente está esta que se llama Magic Wand, que es por color. O sea, ustedes dan clic y pueden seleccionar una gama cromática. Acá abajo, vean, puedo seleccionar el amarillo o distintos colores. Y esto me sirve también, digamos, como forma secundaria para trabajar la imagen
igual que con el pincel, pero en el pincel lo definíamos justamente pintando lo que sí y lo que no. Aquí con las herramientas de selección yo podría decir, pues quiero afectar ciertas partes del cielo, pero más que eso nos sirve por si yo quiero duplicar algún elemento o quiero recortar algún elemento, que quizá en esta fotografía, a ver, déjeme hacer rápido a Adobe Bridge para buscar quizá alguna foto donde sea más susceptible. Vamos a abrir esto. Entonces, bueno, regresando a las herramientas de selección. Supongamos que yo quiero duplicar ahí alguna medusa, ¿no? Vamos a empezar por duplicar y después vemos cómo borrar. Lo que yo podría hacer aquí es utilizando cualquier herramienta de selección, por ejemplo, la de detectar el objeto de manera automática. Dejo que Photoshop haga la selección y ya con esa selección hecha, yo ubicándome dentro de la selección podría dar clic derecho y hay unas opciones que dice, por ejemplo, Layer via Copy, Layer via Cut, New Layer, que sería crear una capa a partir, o sea, crear una copia, hacer una capa a partir de un recorte o de plano generar un nuevo layer. Entonces, en este caso, vean, le voy a decir que quiero que esa selección se convierta en una copia, en una capa independiente. Entonces, aquí en mis capas, ya puedo ver cómo tengo ese recortito, ¿no? Y lo puedo mover hacia donde yo quiera. Entonces, si yo quisiera agregar cosas, porque de nuevo no soy fotoperiodista, entonces me vale un poco esta cuestión de que si es real o no, yo podría copiar y pegar un montón de medusas, ¿no? Hay veces que uno selecciona para recortar los fondos, por ejemplo. Si ustedes quisieran, me voy a ir por la Magic Wand Tool, por ejemplo. Voy a seleccionar el fondo azul. Voy a borrar esta capa tantito. Esto. Y yo podría querer borrar el fondo azul para cambiarlo por alguna otra tonalidad o por, no sé, lo que se les ocurra. Y aquí también lo importante es que yo puedo utilizar distintas herramientas de selección y combinarlas. Aquí hay dos botones que me van a ayudar a hacer este trabajo, que es el botón de Shift y el botón de Alt. Si yo hago una primera selección y quiero agregar algo, entonces voy a presionar, o sea, hago una primera selección y quiero agregar otra selección, presiono Shift y a mi herramienta le sale un signito de más y me dice que yo puedo agregar a esa selección cualquier otro apartado. Si hay algo que seleccioné que no quiero seleccionar, entonces presiono Alt y le sale ahí un menos y puedo de esa selección eliminar alguna parte, ¿no? Entonces aquí, de nuevo, yo podría... Hay formas de hacer selecciones más finas con un botón aquí arriba que dice Select and Mask, pero es un poco avanzado, entonces no lo vamos a ver. Entonces yo podría aquí de plano borrar ese fondo. Le voy a dar doble clic aquí para quitar ese candadito y yo podría eliminar ese fondo o podría simplemente seleccionar cualquiera de estas medusas y borrarla o duplicarla como ya vimos, ¿no? Esto se utiliza sobre todo para cuestiones de montajes, ¿no? Cuando ustedes quieren agregar o quitar algo, muchas veces, no sé, en una fachada hay una parte fea, entonces tienen que duplicar parte de la fachada y convertirla, etcétera. Entonces, es solo una introducción. Pero bueno, voy a volver a seleccionar alguna de estas medusitas. Solamente para hacer una copia, ¿no?
Y ya, ahí tengo un montón de menús. Y puedo duplicar esta capa y tener la cantidad de medusas que se me dé a mí la gana. Entonces ahí está, ¿no? Haciendo un poco de trampa. Sé que es un poco rápido, pero es que tampoco tenemos mucho tiempo. Ahora, después de las herramientas de selección, vamos a tener una herramienta que, a mi parecer, tendría que estar un poquito más arriba, que es la herramienta de crop, que justamente nos sirve para cambiar las dimensiones de nuestra imagen. No me acuerdo si la vimos en la parte de cámara RAW, pero aquí con el crop tool ustedes pueden modificar el margen y hacer formatos panorámicos o hacer formatos como un poquito más flacos, si es que así lo desean y le dan Enter. Pero hay otra herramienta aquí que resulta muy útil, que es cuando eligen la herramienta de crop, aquí en las opciones de arriba hay una que dice Straighting Tool o herramienta para enderezar, no me acuerdo cómo se llama en español. Pero esa herramienta es muy buena, sobre todo cuando tenemos alguna línea de referencia que puede ser una línea perfectamente vertical o una línea de horizonte, porque nos ayuda a enderezar la imagen, ¿no? Supongamos que yo tengo algo así. Y yo quiero enderezarla, entonces me voy a la herramienta de crop, elijo el Straighting Tool y ubico alguna línea que según yo sea perfectamente horizontal o vertical y tiro una línea, que de hecho ahí me dice como la inclinación en grados, y tomo mi imagen como referencia para ubicar esa línea y entonces en automático Photoshop lo que va a hacer es girar la imagen para que esa línea se convierta en una línea horizontal o vertical. Si yo la tiro mal, por ejemplo, ahorita, pues ven lo que sucede. Es, digamos, solo para evidenciar cómo es que funciona esta herramienta. Entonces, esto para mí también es como de lo más básico, que es siempre alinear la imagen y posteriormente, si quieren cambiar el tamaño del encuadre, pues hacerlo aquí en crop para que ustedes definan finalmente los formatos, ¿no? Esa está como muy sencilla. Después nos vamos a saltar esto un poco de Frame Tool y el Eyedropper, porque también son como para cosas un poquito más elaboradas. Y vamos a ir a las herramientas de resanado. Voy a borrar esto. Las herramientas de resanado, la verdad es que ayudan mucho. Vamos a abrir otra imagen para que sea. Y me voy a acercar un montón. Entonces, la primera herramienta que a nosotros nos va a permitir eliminar manchitas o eliminar objetos es esta que es como un curita y se llama Healing Brush. Si ustedes lo eligen y se ponen sobre la fotografía, dan clic derecho, pueden cambiar el tamaño de entrada de su pincel dependiendo de lo que van a borrar y también pueden cambiar, igual que en los pinceles que blanco y negro, pueden cambiar el hardness, ¿no? Pueden hacer que los bordes sean suaves o sean duros. Y lo que hace este es, justamente se utiliza, por ejemplo, en fotografía de retrato, cuando las personas quieren que les eliminen como las imperfecciones, esta herramienta funciona para que de manera muy rápida, casi en automático, Photoshop, esas zonas que yo estoy seleccionando, busca una textura similar el resto de la imagen, toma una muestra y rellena esa zona con la muestra. Por ejemplo, digo, a mí yo no soy muy partidario de hacer estas cosas a nivel artístico, es más como para cuestiones comerciales, ¿no? Cuando la gente sí te pide que le retoques las
marcas, o le retoques las arrugas o las cicatrices, etcétera, ¿no? Yo siento que en el campo artístico eso sale un poco sobrando, ¿no? No creo que sea una cuestión de embellecer falsamente a las personas, pero no está de más por si algún día les toca hacer algún trabajo, alguna sesión fotográfica pagada y, bueno, es parte de lo que la gente espera, ¿no? Cuando contrata algún servicio de fotografía. Y de esta forma, o sea, pueden justamente resanar. Otra de las funciones un poco de esta herramienta, por ejemplo, para los que estén haciendo fotografía analógica, es que por lo regular cuando uno escanea un negativo, lo que sucede es que pues, ese negativo viene, casi siempre, viene con pelusa, ¿no? O viene con polvito. Pero bueno, con esto pueden justamente como hacer esa clase de retoques y resanado. Que esto ya como tal es edición, ¿no? Y dejar así las pieles, pues, absurdamente tersas y suaves, lo cual, pues, en la realidad no existe. Pero solo para que vean que también es súper, súper sencillo hacerlo en la actualidad, ¿no? Ya no se necesita, Photoshop lo hace de manera automática, no se necesita de ningún conocimiento así muy pro al respecto. A veces estas herramientas automáticas no hacen la mejor chamba del planeta, pero bueno. Y las a veces combinando. Ok. Hay veces que esta herramienta se equivoca, ¿no? Muchas veces hace cosas raras, sobre todo en los bordes, vean. Puede hacer como tomar algunas decisiones que son un poquito extrañas. Entonces, aparte de esta herramienta, hay otra que se llama Clone Stamp Tool, que es como un sello. Y este Clone Stamp Tool lo que hace es que también nos sirve para resanar. La diferencia es que toma una muestra, en lugar de que sea de un lugar así como decidido por Photoshop, lo que sucede es que la muestra nosotros decidimos exactamente de dónde la va a tomar. Entonces, a ver, déjenme seleccionar alguna otra foto. ¿Qué será? Por ejemplo, esta. Esta que se llama Clone Stamp Tool. ¿Cómo funciona? Yo primero tengo que seleccionar una muestra, el área de donde yo voy a muestrear. Eso lo hago presionando la tecla de Alt y sale como un target, ¿no? Como una mirilla de sniper y yo le digo que voy a copiar de esta área y vean como que se me adhiere esa textura. O sea, yo tengo ahí una muestra del área que voy a pegar. Y entonces yo con esa ya me podría ubicar en algún otro lugar. Me voy a ir un poquito más cerca. O más bien, de aquí abajo, arriba. Okay. Entonces yo ya me ubico en la parte que quiero borrar. Y lo padre de esta herramienta es que mantiene como el paralelismo. Esto quiere decir que si yo seleccioné cualquier elemento, empiezo a pintarlo, o sea, no sé si alcanzan a ver, pero de donde tomé la muestra aparece una crucecita que me indica de dónde sigo tomando ese muestreo. Y normalmente esta herramienta se utiliza justamente cuando la herramienta del Healing Brush no hace bien su trabajo, porque lo que estoy intentando resanar, digamos que es como una textura muy compleja o simplemente Photoshop se está equivocando. Entonces yo ya de manera manual y muy concienzuda decido elegir la textura, el área que voy a copiar. De nuevo, con patrones es muy común que la otra herramienta no haga bien su trabajo.
Yo puedo borrar elementos, etcétera. Hay, digamos, muchas posturas al respecto de esto. Hay, de nuevo, fotoperiodistas que le dicen que ya editar una imagen a ese nivel y agregar o eliminar cosas, pues es trampa. Hay fotógrafos que más bien dicen no. O sea, si a mí yo tengo una imagen donde veo algo, por ejemplo, este chango, donde yo veo algo que a mí me molesta, donde siento que está de alguna forma distrayendo, pues hay que eliminarlo, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver si esta es la del changuito que quiero mostrarles. El mono aullador. Este mono aullador, o sea, no es por evidenciarlo aquí en el grupo, ¿no? Pero cuando yo le tomé la foto, pues estaba como haciendo el baño. Y vean, tiene ahí como su derrier sucio. Entonces, o sea, no es por nada, ¿no? Pero a mí no me encanta que quien vea mi fotografía de repente diga, ¡ay, mira, el chango tiene excremento!, ¿no? Entonces, en la fotografía final, pues yo ya agarré estas herramientas y justamente todas esas cosas que son distractores y que no sirven para la lectura de la imagen, no tanto por embellecer, sino más bien como por limpiar, pues entonces me puse de manera concienzuda a eliminar como, digo, lo voy a hacer ahorita como fácil y rápido y sin mucho detalle, pero me puse a borrar toda esa información que simplemente no me gustaba, ¿no? ¿Es natural? Pues sí, es natural que los animales hagan del baño, pero a veces estorba para la imagen. Y es un poco irse moviendo, tomando las muestras de distintos lugares hasta que ya, ahí está. Lo voy a borrar. Bueno, lo que anatómicamente es correcto, pero pues ya, suficiente. Y de ahí, pues hay mucha gente que también que le gusta como considerar la cuestión de la composición, los distractores y ir detectando objetos o manchitas o cosas, de nuevo, que puedan potencialmente llamar la atención y decir, ¿sabes qué? Pues esta hoja no me gusta, esta ramita causa distracción, etcétera. Y de esa forma, aparte de la composición, aparte de la corrección, hacen que pues, la fotografía adquiera como más presencia. ¿Dudas hasta aquí? De estas dos herramientas, la herramienta del Healing Brush y la herramienta de clonado, ¿no? No, todo bien, gracias. Ok. Marco, bueno, no es Dime. de estas dos herramientas, pero como lo que decía Melissa de como tomar todos los settings de una foto, ¿cómo puedes como copiarlos todos para aplicarlos en otra? Ok. Hay dos formas de hacer eso. Si lo haces en cámara RAW, o sea, si quieres los settings, digamos, no estas decisiones que tomé dentro de Photoshop, ¿no? Sino si yo lo que quiero hacer es duplicar los settings que tomé en el cámara RAW, es muy sencillo. Hay que de entrada ubicar, ¿dónde están muestras? Esta es la manera como más salvaje de hacerlo, ¿no? Sin ningún programa de por medio. Cuando ustedes hacen alguna modificación en el cámara RAW, se generaba este archivo, que es el .xmp, que se acuerdan que les dije que no lo tenían que borrar porque sus decisiones estaban grabadas ahí, ¿no? Si yo, por ejemplo, sé que todas las modificaciones que le hice a esta foto van a ser las mismas que le quiero aplicar a esta otra, entonces yo puedo agarrar ese XMP y duplicarlo, o sea, control C, control V para pegarlo y hacer una copia.
o de plano duplicarlo nada más. Aquí debe haber una opción que dice duplicate. Y a este duplicado, lo único que yo tendría que hacer es cambiarle el nombre. ¿Qué nombre le voy a poner? Pues le voy a poner el nombre del archivo al cual yo quiero, o sea, agregarle todas esas modificaciones, ¿no? Entonces le pondría -DSC 5557, ¿no? Que es esta. Entonces, cuando yo abra, o sea, creé este XMP que ahora va a ser compañerito, estos dos van a ser amiguitos, ¿no? Entonces, si yo me voy ahora a Adobe Bridge y busco esa imagen que no tenía ninguna corrección y la abro, ahora lo que va a suceder es que va a tener la corrección que tenía la otra, ¿no? Me las voy a abrir las dos. Y ahí está. O sea, tienen la misma corrección. Otra forma de hacerlo. Voy a abrir, a ver, alguna otra que no. Esta. Voy a abrir estas tres, ¿no? Aquí en cámara RAW también se puede hacer. Agarras, eliges la que tiene la corrección, le das clic derecho y buscas la opción que dice Copy Edit Settings. Copiar los settings de edición. Y seleccionas tu otra imagen, la imagen destino, y le das clic derecho y le pones Paste Edit Settings. ¿Va? ¿Queda más o menos claro eso? Sí. Eso es para los cámaras RAW. Ahora, si lo que tú quieres es, como tal, todas estas... es que esto es el Photopea, perdón. Si tú, más bien regresando a Photoshop, quieres que todas estas capas se le apliquen a otra imagen, la verdad lo más fácil es abrir esa otra imagen, o sea, por ejemplo esta, ¿no? Voy a decir, ok. Suponiendo que son iguales, ¿no? Denme un segundo solo para corregir un poco esto. Es una corrección medio básica, pero... Ok, open. Entonces, lo que se puede hacer es de dos. Una es, cada una de estas capas, si tú le das clic derecho en donde está el texto, le puedes dar duplicar capa. Y cuando le das duplicar capa y le das OK, te la va a duplicar en este mismo archivo. Pero le puedes poner, también aquí donde dice Destination, le puedes decir, quiero que esa capa duplicada se vaya a este otro archivo. Le das OK y ves, si me voy a ese archivo, de repente ya tengo esa capa duplicada acá. En teoría, podrías agarrar todas las capas. Ve, o sea, agarro desde la capa de hasta abajo, presiono Shift. Mientras lo mantengo presionado, me voy hasta la capa de arriba para seleccionarlas todas simultáneamente. Y vuelvo a presionar clic derecho, le doy duplicar. Ahora ya viene en plural, no dice layer o capa, sino capas. Le doy duplicar capas y le digo, el destino de esas capas duplicadas es tal archivo. Y si yo me voy para acá, ve, ya aparecieron todas esas capas, ¿va? Obviamente las capas que tienen mascarilla, pues como es una imagen distinta, seguramente yo tendría que aquí con mi pincel, tendría que ajustarlas de nuevo, ¿no? Para que, pues ahora sí que el contenido vaya de acuerdo a esta imagen. Otra forma, porque es que, bueno, eso es algo que también hay que tener claro de Photoshop. Es un programa tan robusto que hay muchas formas de llegar a la misma solución, ¿no? Y conforme lo más lo vas conociendo, te vas dando cuenta que hay soluciones que son más prácticas. Entonces vas cambiando también tus formas de trabajo porque dices, ay, ¿cómo no sabía esto antes, no? Voy a hacer esta selección de esta manera y voy a copiarla así y voy a hacer un blending mode de esta forma, etcétera, etcétera. Es bastante complejo, ¿no? Otra forma sería agarrar esta capa y quizá nada más duplicarla y mandarla entonces aquí, ¿no?
sea, la copié a mi capa original y entonces aquí tendría las dos imágenes y lo que podría hacer es darle Command Save, Save As, guardar como y guardar una con este fondo o con esta fotografía y guardar otra con la otra, ¿no? ¿Queda más o menos claro eso, Adrián? Soy Matías, pero sí, gracias. Perdón, Matías. Es que como ahorita no estoy viendo el Google Meet Ya. y la forma de reconocer las voces, pues todavía no los conozco tan bien. Pero bueno. Sí, muchas gracias. Vamos a ver una última, ya para cerrar. Y para eso me voy a ir un poquito, ¿qué será? ¿Retrato? Pues puede ser cualquiera. Me voy a ir ahorita con el retrato y lo podemos aplicar. Otra de las herramientas más importantes va a ser una que se llama Dodge Tool, que parece como una paleta, una Tootsie Pop. Puede ser Dodge Tool o si le dan clic y le dejan apretado, aparecen otras 3 opciones y nos vamos a manejar entonces entre esta que dice Dodge Tool y Burn Tool. ¿Qué significan estas? Son de hecho analogías del proceso de laboratorio. Una, lo que nos va a permitir es, la que parece paletita, nos va a permitir aclarar ciertas zonas de la imagen. Es una analogía del laboratorio porque en el laboratorio justamente cuando tú exponías el negativo ya sobre el papel fotográfico, muchas veces agarrabas un alambrito y al final del alambre le pegabas un cartoncito negro. Y este cartoncito negro lo podías hacer circular o cuadrado o vertical. Tú lo recortabas de la forma que quisieras. Te servía para que tú con ese cartoncito bloqueabas el paso de luz de cierto segmento de la imagen para que en la ampliación esa parte de la imagen quedara más clarita. La otra herramienta que de este mismo segmento que se llama Burn Tool es como una manita haciendo como un circulito, ¿no? Se llama Burn Tool porque entonces había técnicas de laboratorio donde tú con tus manos bloqueabas el paso de la luz en general de toda la imagen y solamente por ese orificio tú dejabas que pasaba un poquito más de luz. Entonces exponías solamente una zona de la ampliación, 2, 3 segundos más, para oscurecerla. Entonces, de esta forma, uno tomaba las decisiones sobre qué elementos se mantenían como más claros y qué elementos se mantenían más oscuros. Y esto, refiriéndonos a la clase de composición, pues básicamente sirve para reforzar la idea de, sobre todo, el elemento focal, ¿no? Crear más contraste entre figura y fondo para hacer resaltar algunas cosas más que otras, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver rápido si hay alguna foto que valga la pena hacerle esto. Digo, en realidad habría que hacérselo como a todas, ¿no? Una manita por ahí. Pero bueno, vamos a empezar con la del retrato. Entonces, esta que se llama Dodge y Burn Tool, de nuevo, Burn es para oscurecer, Dodge es para aclarar. Entonces voy a elegir ahorita la que es para aclarar. Y aquí en la parte superior me va a dar de nuevo las opciones de esa herramienta que tengo seleccionada. Entonces voy a buscar donde dice rango o range y le voy a pedir a esta herramienta que aclare y le puedo decir, quiero que aclares las sombras, quiero que aclares los medios tonos o quiero que aclares las luces altas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que me gustaría en esta fotografía es que la piel se vea más clara, ¿no? Pero si yo aclaro las luces altas, de repente va a haber zonas que ya se vuelvan completamente blancas. Entonces, lo que voy a hacer es decirle medios tonos. Me voy a poner sobre la imagen, la dureza del pincel la voy a bajar hasta 0 para que esté perfectamente degradado y voy a ajustar un poco el tamaño del pincel a las zonas que yo quiero pintar, que son pues básicamente las zonas un poco de su cara. Y una recomendación de cuando se utilice esto es que hay que duplicar su capa original para no trabajar sobre la capa, ¿no? Sino trabajar en una copia. Entonces voy a duplicar, darle clic derecho aquí y le voy a decir duplicar capa.
Entonces, todas estas decisiones que vaya a tomar las voy a hacer en una capa por separado. Entonces, vean, aquí yo ya podría poco a poco aclarar los segmentos de la imagen que me gustaría que tuvieran como un poquito más de pop. Y normalmente aquí, después de donde eligieron el rango, dice exposure. Si lo ponen en 100, va a ser muy agresivo. Normalmente es un trabajo que se va haciendo como poquito a poco, es pasón por pasón. Entonces le voy a dejar ahí 10% y si quiero aclarar más algo, le voy a dar varias pasadas a ese segmento, ¿no? Entonces quiero que el cuello se vea más por aquí, etcétera. Quiero que se vea un poquito más de este lado, digamos la otra parte un poco del pómulo, que los labios resalten un poquito más. Y ahorita que lo estoy haciendo, o sea, es prácticamente imperceptible, ¿no? Pero cuando yo activo y desactivo, espero que ya alcancen a ver la diferencia de la exposición, ¿no? Entonces, de esta forma yo también puedo controlar los volúmenes, porque acuérdense que pues, la luminosidad es lo que nos ayuda a que nosotros podamos reconstruir el volumen de las cosas. Nosotros, si ahorita, aparte de agregar esta luz que estoy agregando, le agrego aparte un poquito de sombra y oscurezco algunos segmentos, seguramente voy a hacer que tenga más volumen, ¿no? Entonces aquí voy, por ejemplo, a cambiar a las sombras. Y ahora quiero sacar un poquito de detalle de la playera para que no se funda completamente con el fondo de uno. Del otro lado, quizá aquí abajo, donde tiene un poco el pantalón. Quizá aquí. Y finalmente, ahora las luces altas voy a detectar dónde están. Aquí fue muy agresivo, le voy a bajar al 5%. Y voy a trabajar esas luces altas para que, por ejemplo, todo lo que es un reflejo así directo, como donde brilla la cara sobre todo, pues se vea así como con más pop, ¿no? Así, un poco la barbilla y quizá un poquito aquí los brazos, y un poquito acá, ¿no? Menos. Vean, esto es más o menos como estaba y como yo fui pintando. Ahora, si lo piensan detenidamente, esto que hice, pues también lo pude haber hecho con las capas y las mascarillas, ¿no? O sea, pude haber hecho una mascarilla de contraste y pude haber pintado. Sí, sí se puede. Y de hecho hay fórmulas que van a encontrar para hacer el equivalente de lo que es un Dodge and Burn con el uso de distintas capas y distintos filtros. Pero en este caso, pues aquí ya las tienen y yo recomiendo utilizarlas justamente para... Aquí es más como una cuestión dibujística, ¿saben? Donde ya ustedes, como si tuvieran una hoja de papel enfrente, deciden con su pincel y todo qué zonas oscurecer, qué zonas aclarar, ¿no? Por ahí el fondo se veía un poquito claro de este lado, entonces ahora sí voy a oscurecer. Si quisiera más contraste, que en esta foto quizá no es necesario, pero podría agregarle un poquito de oscuridad ahí a su barba. Quizá la mirada quiero que se sienta todavía más profundo esa cuenca de los ojos, entonces le doy por ahí un pasoncito. Aquí quizá el cuello un poco más, alrededor de los brazos para que se vea todavía más evidente esa transición entre luz y sombra. Entonces, bueno, básicamente esto que estoy haciendo ya es pues una cuestión de estilo, ¿no? Son un montón de decisiones que estoy tomando. Y de nuevo, la intención aquí es sobre todo definir qué quiero que quede más claro, qué quiero que quede más oscuro para que tenga más presencia. Eso fue con un retrato, ¿no? Pero si yo tuviera, no sé, por ejemplo, ¿qué será? Por ejemplo, si yo tuviera esta imagen, podría oscurecer, te voy a poner aquí midtones, podría oscurecer ciertas partes de la imagen para hacer que los volúmenes resalten, darle más profundidad a ciertos segmentos, sobre todo lo que está lejos, pues lo puedo oscurecer un poquito, ¿no?
lo que está cerca de los bordes, quizá también para quitarles un poquito de presencia. Y todo lo que no sea como lo primordial, quizá le pueden dar así un pasoncito de oscuridad para quitar. Y al contrario, lo que sea la parte principal de su fotografía, bueno, pues le pueden agregar un poquito de luminosidad. O viceversa, dependiendo de las condiciones lumínicas, ¿no? Por ejemplo, aquí. Así, a ver. Quiero que las columnas estas sean un poquito más, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, vean, así estaba antes, así está después. La diferencia es muy mínima. De hecho, si se las mostrara por separado, quizá perceptivamente no notarían, o sea, las verían igual, pero al momento de compararlas es donde uno dice, ah, mira, sí se está consiguiendo que ciertas partes de la imagen resalten y otras partes de la imagen pues se mantengan un poquito más discretas, ¿no? Sin desaparecer, que eso es un poco la intención. Ahí está. Shadows. Vamos a duplicar esto. Digo, ya no lo voy a hacer todo, ¿no? Pero pueden ir jugando. Esto requeriría más tiempo de trabajo, ¿no? Pero es para que se den una idea un poco de lo que se puede obtener. De nuevo, el volumen, profundidad. Mejor descripción de los objetos. Tendré que terminarlo de hacer en toda la imagen para que sea evidente. Pero entonces cada foto les pide algo distinto, ¿no? Y hay que estar un poquito de entrada preparados para detectarlo. Y en segunda, pues, tomar la mejor decisión de qué herramienta utilizar para llegar a ese efecto, a esa solución que la misma imagen necesita. ¿No? Ok. ¿Dudas? Todo en orden. Bueno, pues eso sería lo más básico de Photoshop. No sé si quisieran todavía tener alguna otra sesión al respecto. ¿Quién escribe? Todo bien. Ok. Entonces, ya para terminar, solamente me gustaría recapitular la parte del guardado. Híjole, no quiero saber cómo está lo complicado. Cuando ya llevas algunos años trabajando, o sea, como que no te vas dando cuenta de la incorporación de nuevas técnicas, ¿sabes? O sea, es algo que sucede progresivamente y que normalmente responde a tus necesidades visuales, ¿no? Entonces no es como que te tengas que aprender un manual, sino solito. A mí nadie me enseñó Photoshop, ¿no? Me dieron también así como un curso súper básico en la Esmeralda, un maestro que se llamaba Gustavo Prado. Y de ahí, pues más bien cada que me enfrentaba a alguna necesidad que no sabía responder, pues ya, directo a internet, YouTube, cómo hacer esto. Hay veces que lo difícil es conocer como los nombres, ¿no? O los términos. Es decir, ay, ¿cómo hago esto si ni siquiera conozco el nombre, ¿no? No sé cómo se le denomina a esto que quiero hacer. Ahí es donde puede haber problemas, ¿no? Entonces tienes que un poquito probar con distintas formas de describir tu problemática. Hay veces que entras a foros así de cómo utilizar Photoshop y ver si alguien tuvo la misma duda que tú. Y si no, pues también preguntarle a tus maestros, ¿no? Pero, oye, ¿cómo hago esto? Y ya, muchas veces es una técnica que ya tiene un nombre, y ya que tienes el nombre, pues es bien fácil encontrar información al respecto. Entonces, lo último que quiero checar aquí es, ya vimos cómo guardar, etcétera. Pero para las personas que vayan a estar trabajando en Photoshop, yo les recomiendo
lo siguiente. Para los que están de Lightroom ya vimos, o sea, exportan como Lightroom, o sea, desde Lightroom y lo exportan ya con el espacio de color Super RGB. Pero cuando están trabajando en Photoshop y esta primera imagen que abrimos, la abrimos en un espacio de color que era Adobe RGB 1998. Entonces, cuando yo la guardo como TIFF o PSD, se guarda con ese perfil, ¿no? O sea, yo le voy a dar aquí, por ejemplo, Save As, y este va a ser mi archivo maestro. Lo voy a guardar ahorita en el escritorio solo para ubicarlo. Y ya, digamos, lo guardo, etcétera, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si de este yo quiero generar justo una copia para Flickr o para Instagram? Entonces, los pasos para hacer eso serían básicamente los siguientes. Lo primero es irme a la pestaña que dice Edit y en la parte de abajo hay uno que dice Convertir a perfil, Convert to Profile. Y me va a dar la opción y me va a decir tu fuente, no importa, ahorita ya es Super RGB, ¿no? Pero me va a decir tu fuente es Adobe RGB o Super RGB, lo que sea. Si es Super RGB no lo tengo que convertir, pero si está en cualquier otro espacio de color, tengo que convertirlo antes de subirlo a internet a Super RGB, ¿no? Entonces me aseguro aquí en Convert to Profile que el espacio destino es Super RGB y le doy OK. Ya sé que esa fotografía está en Super RGB. Lo otro que voy a hacer es reducir el tamaño. Muchas veces cuando ustedes entren a convocatorias les van a pedir que manden las fotos de cierta cantidad de píxeles por cierta resolución. Y eso se hace en el apartado que dice Image o Imagen y hay un apartado que dice Image Size, tamaño de imagen. Le dan clic ahí y les va a aparecer un cuadro de diálogo, una ventanita que justamente les va a decir cuánto mide esta fotografía, ¿no? Que en este caso no sé por qué está tan chiquita, pero voy a agarrar otra. Voy a agarrar la prima que estamos usando. Entonces, Image Size. Entonces, vean, esta mide 4000 por 6000. Entonces, aquí de entrada yo puedo ya, vean, si le digo que 25, porque está en por ciento, ¿no? Si le digo 25%, me dice, bueno, quedaría de 1000 por 1500. Le puedo poner aquí que en lugar de que sea por porcentaje, perdón, le puedo decir que yo defino los píxeles y le puedo decir quiero que sea 2000 por lo que dé, que serían 2000 por 3000, o le puedo poner en cualquiera de estas otras unidades. Entonces, lo importante aquí es que si va a ser para internet, pues lo reduzcan un poco de tamaño, ¿no? Yo creo que una imagen de unos 1500 o 2000 píxeles por lo que dé la imagen, pues es más que suficiente. O vean, 1000 por 1500. Reducen la imagen de tamaño. Si quieren que sea cuadrada, etcétera, pues primero la recortaron así perfectamente cuadrada. Y ya en ese momento van y la pueden guardar, darle Save As y elegir el formato JPG. Solo tengan cuidado de no sobreescribir su archivo maestro, ¿no? Porque si sobreescriben su archivo maestro y cierran, pues ya se perdió todo su trabajo. Tienen que tener cuidado en ese sentido. Entonces aquí yo ya daría Save. Es un JPG, le voy a dar Replace, porque ya había uno llamado exactamente igual. Le voy a dar calidad 8. Y entonces ahí ya tendría un archivo que puedo subir a internet o a Instagram o a lo que sea, ¿no? Que sería este. Y no se ve mal. O sea, obviamente si le quiero dar zoom, pues nos vamos a dar cuenta que se pixelea muy rápido, ¿no? No tiene tanta información como el otro. Pero pues de todas formas en internet, o sea, ¿quién le da zoom hacia las imágenes?